Bueno, esta mañana continuamos nuestro estudio en la epístola a los Romanos, casi terminamos. Vamos a comenzar el capítulo 15 y tal vez en 2 o 3 sábados más terminemos el verso 16, no sé, vamos a ver. Pero ha sido una jornada muy hermosa, ¿verdad? Al estudiar esta epístola que muchos llaman la obra principal de Pablo, ¿verdad? A su magnus opus, que llaman. Y hemos visto tantas enseñanzas, doctrinas hermosas que Pablo escribió a la iglesia en Roma. Y hemos estado viendo también con este tema de la tolerancia, ¿verdad? La tolerancia de los creyentes maduros hacia los creyentes nuevos o inmaduros. Hemos visto cómo la regla que debemos vivir nuestras vidas en cuestión de nuestra relación con nuestros hermanos debe de ser el amor. Entonces esta mañana quiero titular este mensaje Unánimes en la verdad. Unánimes en la verdad. Y vamos a ver Romanos capítulo 15 y vamos a ver los primeros 13 versículos. Entonces, continuando con el tema de tolerancia amorosa hacia los creyentes más débiles, Pablo ahora insta a los creyentes en Roma a seguir el ejemplo de Jesús, Yeshua. Cuando digo Yeshua es el nombre de Jesús en hebreo. Durante su ministerio terrenal, Jesús, Yeshua, no buscó ser servido, sino que vino a servir. Eso es muy importante, vamos a ver eso. La servidumbre del creyente verdadero es de ayudar a los creyentes nuevos o débiles a alcanzar la madurez espiritual. Esto conlleva en sí la autonegación con miras a no causar daño a nuestros hermanos innecesario, sino buscar su bien. Como veremos, la tolerancia hacia nuestros hermanos lleva un límite. Vamos a ver eso también. Es a saber que nuestra tolerancia nunca debe de mimar o ceder al pecado. La idea es de ayudar a los más débiles a alcanzar la madurez conforme a la justicia y rectitud de las Santas Escrituras. Nos vamos a comenzar en nombre del Señor, ahí en Romanos capítulo 15. Los primeros 3 versículos dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, escriban sus papeles. Jesús es nuestro modelo para seguir. Renunció a toda autogratificación para representar a Dios y cumplir con sus propósitos. Entonces Jesús se negó a sí mismo. Jesús es nuestro ejemplo. Pongámonos a pensar. Jesús, siendo Dios, dejó su trono en el cielo, tomó forma de siervo, se autonegó al mismo, en otras palabras, no buscó lo de él mismo, sino que buscó complacer a Dios, al Padre. Cuando escogemos autonegarnos, cedemos nuestros derechos para agradar a Dios, como lo hizo Jesús, ¿verdad? Y un ejemplo de eso de autonegarnos es el ejemplo de cuando Pablo dijo: hermanos, si ustedes se ven unos creyentes nuevos o débiles y ellos creen que comer carne es pecado, entonces no coman carne enfrente de ellos, ¿verdad? Y eso tal vez quiere decir que a lo mejor se arruina el lonche o la cena de alguien porque quería comer carne, pero está en presencia de creyentes que para ellos es pecado y solamente comen vegetales o lo que sea. Y el comer carne enfrente de Dios les va a violar su conciencia, los va a lastimar. Entonces ese es un ejemplo de autonegación donde Pablo dice: hermanos, miren, si hay hermanos débiles y
para ellos es pecado violar su conciencia, entonces no coman carne, coman vegetales con ellos, ¿verdad? Y la idea es de que a veces nosotros decimos, no, pues ¿cómo? Esto no es malo, yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer, ¿verdad? Pero cuando tenemos esa actitud, no estamos pensando en el bienestar espiritual del hermano más débil, ¿verdad? Porque para ellos es pecado y cuando ellos lo comen, violan su conciencia, ahí es donde entra el diablo y trabaja para apartarlos del Señor, ¿verdad? Suele tal vez o pensar que es algo sencillo, pero la verdad es que es algo profundo, ¿verdad? Entonces, la regla es el amor. Entonces, Jesús se autonegó a él mismo, se despojó de su autoridad, se despojó de las riquezas y vino al mundo y vino como un siervo a servir, ¿verdad? Se abnegó a él mismo. Como quien dice, cuando hacemos esto, nos sacrificamos por el bien de otros. Sacrificamos nuestros derechos por el bien de otros. Entonces, la meta es de ayudarnos los unos a los otros en este camino que a veces es difícil caminar. El camino del Señor, hermanos, no es un camino fácil. Vienen luchas, vienen pruebas, vienen ataques del enemigo. A veces el enemigo ataca sin misericordia. Pasan cosas, suceden cosas. No es fácil. Entonces, la idea es que tenemos que echarnos la mano los unos a los otros para ayudarnos a llegar a la meta. Yo me recuerdo cuando estuve en el ejército y recién empezábamos a marchar por los montes y nos tenemos que cargar una mochila llena de equipo y pesaba como 100 libras. Yo apenas, en ese tiempo apenas pesaba yo creo que las 140 libras. Estaba más pesada la mochila que yo. Y me recuerdo que cuando marchábamos, pues siempre hay esas personas que son más fuertes que otras. Y me recuerdo que había una persona muy fuerte. Y cuando íbamos marchando, pues a veces las fuerzas nos fallaban. No podíamos caminar junto con el que dirigía porque caminaba muy rápido. Y me recuerdo que había un hombre muy fuerte y le decía a los más débiles, ¿sabes qué? Agárrate de mi mochila. Agárrate. Y se agarraban de su mochila y podían seguir adelante, podían mantenerse con el resto del pelotón porque este hombre los ayudaba. Entonces, nosotros como creyentes, cuando estamos con hermanos débiles, les decimos, agárrate de mi mochila, ¿verdad? Vamos a caminar juntos, vamos a caminar juntos en este camino que a veces es difícil, ¿verdad? A veces nos cansamos, a veces nos desanimamos, a veces las pruebas están duras, nos enfermamos y sentimos que no podemos seguir adelante. Pero cuando hay una persona, un creyente más fuerte, más maduro, le dice, agárrate en mi mochila y vamos a seguir adelante, ¿verdad? Esa es la idea, de que no debemos de tumbarnos, no debemos de ser insensibles los unos a los otros, sino que debemos de ser sensibles y pintar ese retrato que nos estamos ayudando los unos a los otros a poder perseverar en este camino que a veces es muy difícil, ¿verdad? No necesitamos, como se dice, no debemos de ser ayuda para que el hermano tropiece, debemos ser ayuda para ayudarlo a seguir adelante. Y como hemos dicho en el pasado, vamos en un maratón, vamos en un camino a la larga, ¿verdad? La meta es a largo plazo. Y tenemos que pensar de esa manera, ¿verdad? La persona que se desespera y hay unos que quieren que ya venga Jesús, ya va a venir, y no viene, y se desanima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mentalidad que debemos de tener es que vamos a largo plazo. Tenemos que vivir un día a la vez. Sí, esperar la venida del Señor, pero tener en mente que no sabemos cuándo va a ser, ¿verdad? Y tratar de dejar de correr una carrera de velocidad, porque nos vamos a cansar y nos vamos a caer, sino seguir con la mentalidad de correr un maratón, de vivir un día a la vez,
¿verdad? Y caminar paso a paso y ayudar a nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Cómo los hagamos en oración? Ayudarlos en lo que podamos ayudarles, animarlos, ¿verdad? Y a veces hasta negarnos, autonegarnos, cuando tenemos que, con el propósito de que nuestro hermano o hermana no se desanimen, sino que sigan adelante, ¿verdad? Hay un dicho que dice que los cristianos son los únicos que matan a sus heridos, ¿verdad? A veces hay hermanos heridos y en vez de ayudarlos, les damos sentido de gracia. Pues eso no debe de ser así, hermanos. Tenemos que ayudarnos, tenemos que animarnos, tenemos que darnos palabras de aliento para que podamos seguir adelante. Ahora, y muy importante, la ayuda que debemos proporcionar a nuestros hermanos más débiles es en lo que es bueno para edificación. En lo bueno. No debemos tolerarlos en las cosas malas o equivocadas. Si tú sabes que un hermano más débil o un hermano menos maduro está viviendo en pecado o está viviendo según la carne, no debemos tolerarlos en esa. No, hermano, no te preocupes, así estás bien. No. Tenemos que, con amor, corregirlos y decirles que lo que están haciendo está mal, con la meta de que se arrepientan y se reconcilie a Dios. Ahora, si esa persona, después de reprenderlo o corregirlo, y a causa de eso esa persona se aparta, va a caer sobre esa persona. Entonces su sangre va a caer sobre su propia cabeza porque se está revelando a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ver esa diferencia, ¿verdad? Hablamos hace 1 o 2 sábados pasados sobre las áreas grises, las cosas que no son pecado, como el de comer carne o no comer carne, ¿verdad? Esa es un área gris, ahí es donde debemos de tolerar. Ok, hermano, pues si no te gusta la carne, vamos a un restaurante vegetariano y vamos a comer una buena comida y vamos a convivir juntos, ¿verdad? Pero cuando una persona dice, no, hermano, tengo una relación extramarital, estoy fornicando, no debemos decir, no, hermano, no te preocupes, vamos paso por paso, Dios te va a enseñar. No, en esos casos tenemos que corregirlo, hermano, eso es pecado, eso está mal, eso es adulterio, eso es fraude, eso no es honesto, ¿verdad? Ando consultando brujos. No, hermano, no andes consultando brujos ni brujas. O sea, lo que es pecado no debemos tolerar. No debemos, como dice por ahí, apapacharlos y decirle que todo está bien. No, es nuestra responsabilidad decirle, hermano, eso es pecado, deja de hacerlo. Vuélvete a Dios, no andes haciendo eso. Corre peligro tu alma, ¿verdad? Entonces, la tolerancia, la ayuda a los más débiles, tienen límites. Tienen límites. Y nosotros, como creyentes más maduros, cuando está de por medio el pecado, tenemos que denunciarlo. Tenemos que decirle, hermano, hermana, eso no está bien. No andes haciendo eso. No te andes juntando con esas personas, ¿verdad? Con esas personas que son traficantes de drogas. No te juntes con ellos. No te andes juntando con esas personas que creen herejías, ¿verdad? Que tuercen la palabra de Dios. No te andes juntando con esas personas que practican la inmoralidad sexual. Si estás en una relación de adulterio, salte de esa relación y regrésate con tu cónyuge, ¿verdad? Eso es la responsabilidad del cliente más maduro. Sí, ayudarlo, tolerarlo en las áreas grises. Si lo que es, hermano, te vamos a ayudar. Pero cuando se trata del pecado, no debe de haber tolerancia, ¿verdad? Tenemos que decirles en amor, hermano, eso no está bien, deja de hacerlo, vuélvete al Señor. Y si esa persona hace caso, te has ganado a una persona. Pero si la persona no hace caso y insiste en vivir en su pecado y se pierde, se muere, entonces su sangre
va a caer sobre él o ella porque escogieron desobedecer. Y tengamos cuidado porque hay personas, hermanos, que justifican el pecado. Lo justifican. Yo me recuerdo de una persona que decía que el adulterio ya no contaba porque estamos en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. Y lo que pasó es que vivía con otra mujer, tenía su esposa y tenía otra mujer. Entonces, para justificar en su mente el hacer eso, despidió, ¿verdad?, al Antiguo Testamento y dijo que en el Nuevo Testamento podemos hacer lo que queremos. Pero acabamos de orar esta mañana que la libertad en Cristo no la debemos usar para licencia de pecar o como licencia de pecar, ¿verdad? Es una gran responsabilidad que tenemos de caminar en santidad y de ayudar a otros. Decir, hermano, pues sabes que, mira, hay que dejar de hacer eso. Deja de hacer eso, por favor, eso no está bien. Deja de decir malas palabras. En estos días nunca había visto yo tanta persona que se dice que son creyentes o cristianos que hablan tantas malas palabras. En vez de estar bendiciendo, están maldiciendo, ¿verdad? ¿Cómo llaman las malas palabras? Maldiciones. Está diciendo maldiciones. Y nunca en mi vida había visto yo tanto creyente que dice malas palabras. Tengo que decirle, hermano, no puede salir de la misma fuente agua pura y agua contaminada. Tenemos que dejar de hablar esas majaderías, esas maldiciones, porque la palabra de Dios nos dice que no lo hagamos. Entonces, sí, lo hacemos con amor, pero los corregimos en amor. ¿Por qué? Por amor de sus almas. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que toleremos, que ayudamos a los más débiles, ¿es en qué? Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, no en el pecado, ¿verdad? No andemos tolerando, no andemos mimando el pecado, porque corre peligro su alma. Vamos a ver, Romanos, verso 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿De qué está hablando? De las cosas antiguas. Escriban sus papeles. Las cosas escritas antes habla del Antiguo Testamento, o sea, la palabra de Dios. Acuérdense, hermanos, miren, en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, la Biblia que usaban era el Antiguo Testamento. Entonces, por esos que dicen que ya no cuenta el Antiguo Testamento, entonces, ¿por qué la usaban? En los tiempos de la iglesia primitiva todavía no se escribía el Nuevo Testamento, todavía no lo compilaban. Entonces, la Biblia que usaban por mucho tiempo era el Antiguo Testamento. Es más, en el Antiguo Testamento está el Evangelio. Puedes evangelizar a un judío sobre Jesús con el puro Antiguo Testamento. ¿Ves? Entonces, Pablo dice que las cosas antes escritas, o sea, la Torá o la ley. Entonces, la Torá o la ley, los profetas y las historias del Antiguo Testamento fueron escritas para nuestra enseñanza. Hay una enseñanza, ¿verdad? Cuando leemos los libros históricos, cuando leemos Génesis, Éxodo y esos libros, en las historias, en la historia de Esther, la historia de Ruth, hay enseñanza, ¿verdad? Cuando vemos la jornada de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob, son enseñanzas para nosotros. Cuando leemos las historias de José, cuando vemos las historias de los reyes, cuando vemos las historias de Ruth, de Job y todas las historias que hay en la Biblia, son para nuestra enseñanza. ¿Y sabes qué? Todo eso apuntaba hacia Jesús, hacia el Redentor de la humanidad. Todo eso. Entonces no podemos hacer un lado, despedir al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento es una continuación del Antiguo Testamento, ¿verdad? Corre seguidito sin interrupción.
Hay muchos judíos cuando empiezan a leer el Nuevo Testamento que se sorprenden de lo judío que es. ¿Verdad, Mateo? ¿Con qué empieza Mateo? Con la genealogía de Jesús, el hijo de David. ¿Ves? Entonces, en las Santas Escrituras se encuentra la paciencia. Cuando vemos paciencia en la Escritura, ¿de qué habla? Perseverancia. Perseverancia. Se encuentra la perseverancia y la consolación de Dios. Fueron escritas para que podamos perseverar y para que nuestros corazones sean consolados por medio de la palabra de Dios. Habíamos hablado que la palabra de Dios no es cualquier cosa. Cuando la leemos dice que es viva y es eficaz. Está dividiendo las cosas que son de Dios de las cosas que no son de Dios en nuestra alma, ¿verdad? En nuestro espíritu. Es viva la palabra de Dios. Por medio de las historias de personajes como José, Daniel, el rey David, Abraham y los patriarcas, vemos el ejemplo de la perseverancia a pesar de las pruebas por las cuales pasaron. ¿Verdad? Son ejemplos para nosotros. Daniel, un descendiente de David, de la realeza de Judá, se lo llevaron cautivo a Babilonia. Ahora pónganse a pensar ustedes. Imagínense que se levante, Dios guarde la hora, Rusia o China o lo que sea, y que te agarren, te tomen y te manden cautivo a la China o a la Rusia. ¿Cómo te sentirías? Una cultura que no conoces, no sabes los idiomas, no sabes cómo tratar, cómo te trata la gente, no sabes nada. ¿Cómo te sientes? Es un shock. Es un shock cultural, como lo llaman. Pero le pasó a Daniel. ¿Y qué pasó con Daniel durante su cautiverio? Que el Espíritu de Dios estaba con él y lo ayudó a mantener su integridad. ¿Se acuerdan de eso? Cuando no quiso contaminarse con la comida del rey, sino que le dijeron al capitán de las fuerzas de Nabucodonosor, le dijeron, ¿sabes qué? Danos 10 días, danos solamente vegetales de agua y después ya nos comparas con nosotros. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en medio de su cautiverio, en medio de un país, un imperio temeroso, dicen que la crueldad de Nabucodonosor no tenía medida. Y Nabucodonosor era un rey que tenía autoridad absoluta, por eso es representado por oro. Cuando tuvo esa visión, la cabeza de la estatua era de oro y representaba a Nabucodonosor, y eso representaba que era un imperio que tenía poder absoluto, nadie le podía decir nada. Eso es en contraste, por ejemplo, al reino de los medos y los persas. Cuando un rey hacía un decreto y era escrito, nadie podía revertir esa ley, ni siquiera el rey mismo. Entonces, el poder del rey, de los reyes de Medo y Persa era limitado, pero en el imperio de Nabucodonosor no había ninguna limitación. Nabucodonosor hacía lo que quería y como quería. Si decía que alguien moría en ese momento, moría. Si decidía que alguien vivía, vivía. Era un poder absoluto y era un rey que le tenían miedo, ¿verdad? Era una personalidad. Si ustedes ven la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando se negaron a adorar a la imagen que hizo Nabucodonosor, se van a dar cuenta que era un rey iracundo, ¿verdad? Tenía un ego del tamaño del universo. Pero en medio de eso, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego perseveraron. ¿Por qué? Porque las escrituras fueron escritas para nuestra perseverancia y para nuestra consolación. Es decir, ¿sabes qué? Si ellos son los testigos, si la hicieron ellos, también la podemos hacer nosotros. Eso es el punto, ¿verdad? Es el punto de leer las escrituras que nos dan fuerza, nos dan ánimo, nos inspiran a que podamos caminar y seguir adelante a pesar de las pruebas. José, lo tomaron sus hermanos, sus propios hermanos, lo vendieron como esclavo. Sufrió, no me recuerdo cuántos años, eran 10 años, ¿verdad? Se lo llevó a la casa de Potifar, Dios lo prosperó, su esposa lo acusó
falsamente, lo echaron a la prisión, duró varios años ahí, y después el Señor lo levantó y lo hizo el primer ministro de Egipto, pero sufrió. ¿Sufrió pero qué? Perseveró. Dios lo consoló, lo confortó y lo elevó a esa posición elevada. Ahora, entonces las escrituras son escritas para nuestra paciencia, perseverancia y para consolación. Para decir, ¿sabes qué? Si mis hermanos la hicieron en el pasado, yo también la puedo hacer. ¿Verdad? Se habla en la historia, en la iglesia primitiva, cuando los emperadores perseguían a los cristianos y como deporte los tomaban y los llevaban al Coliseo y se los echaban a las fieras, a los leones, a los tigres, y los mataban, se los comían vivos. Y dicen que muchos de los hermanos, cuando estaban en esa situación, en vez de estar en pánico, dice que oraban y que adoraban a Dios mientras llegaban las bestias, ¿verdad? A comer. Entonces, hay algo que el Espíritu Santo hace en nosotros, que nos da fuerzas, nos consuela y nos ayuda a perseverar, no importa la situación en que estemos, ¿verdad? Créanlo, no, hermanos, a veces me pongo a pensar que es más difícil perseverar en el Señor en una sociedad como la que vivimos, que era cuando la iglesia era perseguida. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra sociedad existen tantas distracciones. Existe tanto placer que está a nuestras manos, que nos distrae de nuestro tiempo con el Señor, que nos distrae de nuestro tiempo en la palabra y caminando y sirviendo al Señor como debemos, y a veces estamos metidos en estos placeres, ¿verdad? Que nos desvían de lo que tenemos que estar haciendo: la pornografía, el entretenimiento, los deportes, los placeres, los viajes, todo lo que está a nuestra disposición. Creo que ha afectado más a la iglesia que las persecuciones, porque déjenme decir, en las persecuciones la iglesia crece. Hay una iglesia en China, no sé si ustedes saben que la iglesia más grande está en China. Es una iglesia, ¿cómo se dice? Oculta, ¿verdad? No pueden adorar abiertamente porque el gobierno los persigue. Pero nuestros hermanos en China están creciendo, ¿verdad? Porque hay persecución. Se están convirtiendo personas en Irán, en Arabia Saudita, donde ser cristiano corre peligro de muerte. Se les está pareciendo al Señor y la iglesia oculta está creciendo, ¿verdad? Pero el punto es el punto es que no importa la situación en que estemos, el Señor, por medio de su palabra, nos ayuda a perseverar, nos consuela para que podamos permanecer. Y por eso Pablo les dijo, las escrituras fueron escritas para ustedes, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron para enseñarnos a qué, a perseverar, a tener paciencia y que seamos consolados por medio de las santas escrituras. Es muy hermoso. Es hermoso. Acuérdense que solos no podemos perseverar. Nadie puede caminar en este camino del Señor solo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Así como obró dice la palabra de Dios que hay una nube de testigos, que hay un montón de personas que fueron antes que nosotros. ¿Cómo perseveraron? Por el poder del Espíritu Santo. Perseverando y siendo consolados por medio de la palabra de Dios. Al que le pongas el dedo, Abraham, Isaac, Jacob, los reyes, los profetas, al que le pongamos el dedo, Esther, Ruth, perseveraron por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vemos también la consolación que Dios les proporcionó, sin la cual no hubieran podido perseverar. Entonces, el resultado, escuchen esto es muy bonito, el resultado de la paciencia o la perseverancia y consolación de Dios es la esperanza. Tenemos esperanza. La esperanza en los corazones de los creyentes es el combustible que nos da las fuerzas diarias de poder seguir adelante. Tenemos esperanza.
Estoy marchando hacia un lugar. No estoy marchando ni caminando en vano, ¿verdad? No estoy marchando simplemente para que llegue la muerte y se acabe todo. No, estoy marchando hacia un destino eterno, hacia un lugar mejor, ¿verdad? La esperanza de los creyentes es lo que nos ayuda a levantarnos en la mañana y seguir adelante. ¿Sabes qué? Decir, esto no es todo, voy de pasada, pero voy hacia un destino. Y seguimos marchando. Seguimos marchando en el Señor, seguimos siendo fieles a Dios porque tenemos un destino glorioso. Esa esperanza que tenemos es una esperanza segura de que nos vamos a ir a vivir con nuestro Señor. Es lo que nos debe dar motivación, decir, pues sí, está dura la situación, sí estoy pasando por eso, pero ¿sabes qué? Tengo una esperanza. Tengo una esperanza. Mi esperanza no está puesta en este mundo, en este orden temporal. Mi esperanza está puesta en el mundo venidero, en el orden eterno. Voy marchando hacia un lugar. No voy marchando en vano, ¿verdad? No voy caminando como los ciegos, tratando de poder agarrarse de cosas para dirigirse. No, estoy marchando bajo la luz de la palabra de Dios sobre el camino estrecho y estoy marchando hacia la eternidad. Produce esperanza, es nuestra esperanza, hermanos, ¿verdad? Es la esperanza bendita de que un día nos vamos a ir a vivir con el Señor. No estamos tirando a lo loco. No estamos tirando a ver a qué le pegamos. Estamos tirándole hacia una meta, un blanco. Y podemos ver el blanco. Ahorita está lejos. Pero conforme caminamos al Señor, el blanco se hace más y más cerca. La meta final, ¿verdad? Cuando un corredor del maratón empieza, la meta está muy lejos. Pero al perseverar, al continuar con todo lo que tiene que hacer, de repente le falta una milla, media milla, le falta un cuarto de milla y de repente ya puede ver la meta final, ¿verdad? Entonces, nosotros los creyentes estamos ya en el punto donde ya se puede ver la meta, ¿verdad? ¿Qué tan lejos está? No sabemos, pero ya la podemos ver. Y cuando ya vemos la meta, eso nos ayuda para seguir, ya mero llego. Hermanos, ya mero llegamos. Sigamos caminando en el Señor. Que su palabra santa nos dé la perseverancia y la consolación que necesitamos, que nos dirige hacia nuestra esperanza, para que podamos seguir adelante hasta llegar. No te des por vencido. Dice la palabra de Dios que no volteemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantengamos nuestros ojos fijos en la meta. La esperanza del creyente, la falta de esperanza en los corazones de los incrédulos causa la depresión y en casos extremos el suicidio. La gente que no tiene esperanza, su esperanza, no, ¿sabes qué? Voy a trabajar duro, voy a guardar dinero para cuando me jubile pueda vivir como quiero. ¿Y luego qué? Hay gente que se jubila y se muere rápidamente. ¿Y luego qué? Entonces, ¿qué? Eso es un punto de vista muy miope, ¿verdad? Muy cortito de vista. Pero es todo lo que tiene el mundo. Por eso muchos llegan y dicen, ¿sabes qué? ¿De qué sirve todo esto? Y terminan quitándose la vida. ¿Por qué? Porque sus esperanzas están puestas solamente en este mundo. Y llega el momento en que se dan cuenta que todo es vacío. Nada satisface. Puedes comer tanta comida y te harta. Puedes tener grandes lujos o lo que sea y te deja vacío. Puedes viajar a las mejores partes del mundo y llega un momento donde estás, esto no me satisface. Por eso los drogadictos y los que toman, los alcohólicos, toman más y más y más y más para tratar de tener ese mismo sentido, pero nunca lo tienen. Porque esta vida, las cosas de este mundo, no satisfacen. Y por eso es que muchos de ellos terminan quitándose la vida.
Pero nosotros, la esperanza del creyente no debe de estar en este mundo, sino en Dios y en el mundo en que ha de venir. ¿Verdad? Es lo que nos da las fuerzas. Sí, sí, está bien, estoy sufriendo, está pasando esto, lo otro, pero ¿sabes qué? Esto no es todo. Esto es solamente esta pequeña parte de lo que me espera, que nos da esperanza. Tenemos algo a qué tirarle. Tenemos un destino hacia dónde llegar. Y el Señor nos da la perseverancia y nos consuela por medio de su palabra santa. Entonces sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante, no nos cansemos, dice la palabra de Dios, de hacer el bien. Algún día cosecharemos una cosecha abundante, ¿verdad? La que el Señor tiene para nosotros. Versos 5 y 6 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes y a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, escriben los papeles. El resultado de la perseverancia, consolación y la esperanza de Dios deben dirigir hacia la unidad verdadera entre los creyentes. Y hago énfasis en unidad verdadera. La meta de la unidad de los santos es para traerle gloria a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? La unidad de los creyentes no es incondicional. Debe de ser cimentada en Jesús y la verdad de la palabra de Dios. O sea, está bien buscar la unidad entre los hermanos, pero tenemos que estar unidos en Jesús, que es el cimiento, es el fundamento, y en la verdad de su palabra de Dios. Eso es la verdadera unidad. ¿Y por qué digo esto? Existe un movimiento que se llama el movimiento ecuménico y es dirigido por el Vaticano. Y la meta, lo que quieren hacer es unir a todas las religiones del mundo sin importar su credo. Esto incluye las sectas, las religiones paganas, Islam, las religiones del Oriente, etc. No importa, eres budista, no importa, vente. ¿Verdad? Ya han tenido reuniones en Roma donde cada cabeza de su religión hace una oración, oran a su Dios. ¿Verdad? Y eso supuestamente dicen que el Vaticano, que la Iglesia Católica Romana es cristiana. ¿Cómo está eso? Si están invitando a los idólatras a supuestamente a formar una unidad, ¿verdad? No importa si son testigos de Jehová, mormones, si sean bautistas, pentecostales, no importa si sean budistas, no importa si sean las religiones indígenas de los mundos, pero el caso es que se juntan y cada quien ora a su Dios, diciendo que todos adoran al mismo Dios. Mentiras. Mentiras. La palabra nos dice que solamente hay un solo Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él es el único verdadero Dios, ¿verdad? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías. Él es el único verdadero Dios, el Dios del universo, el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, por eso digo que la unidad debe de estar basado en la verdad de la palabra de Dios, siendo el fundamento Jesús, ¿no? Pablo dice, nadie puede edificar sobre otro fundamento. Y lo que está sucediendo es que muchas iglesias están cediendo al llamado de la sirena de este movimiento falso que llaman el movimiento ecuménico. Tengamos mucho cuidado, hermanos, si estás viendo una iglesia donde empiezan a dejar a sacerdotes católicos o de otras religiones estar ahí, córrele. Si empiezan a decir que no hay diferencia, que ya se reconcilió la iglesia católica con los protestantes, córrele, son mentiras. No se ha oído ningún edicto papal, ninguna declaración del Vaticano de que han renunciado a sus herejías. ¿Cómo qué? Como la adoración a María, adoración a los santos.
el hecho de que dicen que para ser salvos tienes que entrar por medio de la Iglesia Católica. La corredentora, que dicen que María y Jesús son corredentores. La adoración a ídolos, ¿verdad? Orar a ídolos hechos por las manos de los hombres. Tantas cosas. La Iglesia Católica nunca ha renunciado a nada de eso, ¿verdad? He escuchado sacerdotes de boca decir que ya han renunciado, pero son mentiras. El propósito es unir las religiones, porque para hacer una religión mundial, la cual usará el antimesías, el anticristo, para finalmente engañar a la humanidad y demandar que se le adore como Dios. Quiere que todas las religiones se unan, van a ser regidas por el anticristo, pero al final va a demandar que no se adore a ningún Dios, sino a Él. Entonces, esta es una falsa unidad y no la unidad que Dios busca para sus hijos. Acuérdense, la unidad entre nosotros debe de ser fundamentada, basada en Jesús y en la verdad de la palabra de Dios. Eso es la verdadera unidad. Y sentí que tenía que dar este aviso, hermanos, porque hay unos que están buscando la unidad, pero están haciendo a un lado todo y dicen, no importa, nos vamos a unir. Vamos a buscar lo que tenemos en común. Lo único que tienen en común es el pecado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Versos 7 y 9. Dice, por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Sigan sus papeles. Pablo también aludía en que los creyentes judíos debían recibir a los creyentes gentiles. También siempre ha habido esa cosa, hermanos, esa pelea entre los gentiles y los judíos. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios que el Señor quitó esa pared de separación. Entonces los creyentes judíos y creyentes gentiles somos uno, somos la iglesia. Entonces Pablo les decía, reciban los hermanos. Siervo de la circuncisión significa que Jesús vino a este mundo como judío, ¿verdad? Los judíos fueron a los que se les dio el pacto de la circuncisión. Entonces Jesús vino a este mundo como judío, por si no lo sabían, para hacer cumplir tres cosas. Uno, mostrar la verdad de Dios. Dos, confirmar las promesas hechas a los padres, a los patriarcas. Y tres, que los gentiles glorifiquen a Dios. Y esta promesa se le hizo a Jesús a Abraham desde el principio. ¿Sabes qué? La salvación no solamente es para los judíos, es también para los gentiles. ¿Qué dice Génesis 12:3? Bendeciré a los que te bendijeren, estaba hablando Dios con Abraham. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y esto está vigente todavía, hermanos. Por eso no nos hallemos al lado equivocado de Dios, ¿verdad? Todo este movimiento en contra de Israel es un movimiento satánico que busca destruir a Israel. Están diciendo un dicho que dice, from the river to the sea, Palestine will be free. Dice, desde el río hasta el mar, Palestina será libre. ¿Saben lo que están diciendo? Están diciendo que va a ser libre, pero de los judíos. Los árabes, los enemigos de Israel, no quieren un estado junto con Israel, quieren un estado en vez de Israel. Y de los creyentes en Jesús debemos dejar de tragarnos esa propaganda antisemítica que es puro odio hacia los propósitos de Dios. Y por eso el Señor le dijo, voy a bendecir a los que te bendijeren, pero voy a maldecir a los que te maldicen. Y luego le hizo una promesa, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que un día Dios iba a mandar a Jesús para que fuera el Salvador de todo el mundo. No nomás de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces por eso dice que son tres cosas: mostrar la verdad de Dios,
la verdad de Dios es su palabra, confirmar las promesas a los padres y de ahí, ¿sabes qué? Abraham le dijo, voy a mandar a alguien un día. Y que los gentiles glorifiquen a Dios. Y también les voy a dar salvación a los gentiles. ¿Verdad? Porque muchos judíos tenían ese problema. Estaban teniendo problemas aceptar que los gentiles también eran salvos como ellos. Ahora es curioso, ya se le dio la vuelta a la cosa, ¿verdad? Al principio todos los creyentes en Jesús en Yeshua eran judíos. Empezaron a llegar los gentiles poco a poco. Y ahora la mayoría de los creyentes en Jesús son gentiles y están rechazando a Israel, a los judíos. Muy interesante, ¿verdad? Pero el punto es este. La salvación es para el judío y para el gentil. No hay diferencia. Y por eso lo que está diciendo Pablo, hermanos, recibámonos los unos a los otros. Amémonos. Y luego sigue otros versos. Dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificad de todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Ahora no hay diferencia. No hay diferencia entre judío y gentil. ¿Será que el que llamare al nombre del Señor, qué? Será salvo. ¿Amén? Y acuérdense que Pablo, él era el apóstol a los gentiles. El Señor lo llamó. El Señor es fabuloso, es tremendo. Tomó a un fariseo de fariseos. Y yo no sé si ustedes saben, pero, por ejemplo, los judíos ortodoxos, los que son ortodoxos, no reciben a los gentiles, ni siquiera hablan con ellos. No quiero calentar en la cabeza a nadie ni que se enojen, pero nos consideran perros. Es un término despectivo que dice que somos lo más bajo, que no merecemos estar al nivel de ellos. Así es como nos miran. Y así es como Pablo miraba a los gentiles. Entonces, lo irónico del caso es que Dios salvó a Pablo y lo hizo el apóstol hacia los gentiles. Por eso muchos de los judíos no querían a Pablo, porque dicen que está haciendo predicándole a los gentiles sin que se conviertan al judaísmo. ¿Por qué está predicando a los que pueden ser salvos sin seguir la ley de Moisés? Es muy bonito lo que hace Dios. Dios es asombroso y Dios llama a los menos indicados, ¿verdad? Pone a las personas menos indicadas para llevar a cabo su obra asombrosa. Bendito sea su nombre. Entonces Pablo, Dios lo llamó a ser el apóstol de los gentiles y por eso citaba todas estas citas. Les digo que pueden predicar el evangelio con el puro Antiguo Testamento. Se puede predicar. Entonces no debemos de despreciar el Antiguo Testamento porque es el fundamento del Nuevo Testamento. Es el cumplimiento. El Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento y todo que apuntaba hacia Jesús, hacia Yeshua. Todo apunta hacia Él, hermanos, todo. No se trata de nosotros, se trata de Jesús, de nuestro Salvador. Finalmente, verso 13 de Romanos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa esperanza que tenemos, hermanos. Esa esperanza que nos ayuda a seguir adelante. Pase lo que pase. Escriban sus papeles. Si hay algo que el presente mundo necesita, es la esperanza de Dios. No hay esperanzas. ¿Saben la actitud que tiene el mundo? El mundo ya sabe que va hacia un camino de destrucción. Ya son muchas las señales. Pero la actitud era, bebamos y comamos porque mañana moriremos. O sea, hay que participar de todo el placer, todo lo que podamos, porque nos vamos a morir. Esa es la actitud del mundo. Es más, si leemos el libro de Apocalipsis,
nos vamos a dar cuenta que la gente se va a dar cuenta que es Dios el que va a mandar todos esos juicios. Y dice la palabra de Dios, dice, y no se arrepintieron ni de sus fornicaciones, ni de sus brujerías, ni de su pecado. Dice, voy a tratar de hacer todo lo que puedo, voy a tomar todas las drogas que puedo, voy a participar en toda la perversidad que puedo, porque me voy a morir. ¿Verdad? En vez de volverse a Dios, en vez de decir, ¿sabes qué, Señor? Sálvame, sálvame que perezco. Esa es la actitud del mundo. Una actitud muy peligrosa. Entonces hoy en día, como dije, las personas que están poniendo atención se dan cuenta que no están muy lejos el colapso de las naciones. Los que están poniendo atención, los sistemas económicos. ¿Saben ustedes que Estados Unidos está, no me recuerdo, como 34 trillones de dólares en deuda? Y que lo único que estamos haciendo ahora es pagar el interés, que son no sé qué. ¿Y qué pasa con eso? Tómenlo de un macro, de lo grande, hacia un micro, hacia un individuo. ¿Qué pasa con una persona que tiene, vamos a decir, su tarjeta de crédito y está, ¿cómo se dice? El máximo, su dinero máximo, vamos a decir $20,000. Y con el tiempo los intereses se van acumulando y lo que antes era un pago de $20 o $40 mensual, ahora es un pago de $200, $300 y va subiendo. ¿Qué pasa finalmente? No lo va a poder pagar, ¿verdad? Estados Unidos, vamos para allá, va a llegar el tiempo en que no vamos a ni siquiera poder pagar el interés de la deuda. ¿Y qué pasa? Se colapsa. En esa situación estamos, y no nomás Estados Unidos, todo el mundo. Problemas como insolvencia económica, violencia, corrupción en todos los niveles, catástrofes naturales y aumento de la maldad en general. Por eso mucha gente ya no tiene esperanza. Escuchas de repente que un ejecutivo se aventó de un puente, se aventó del edificio o algo pasó, porque no tienen esperanza. Toda su esperanza está puesta en este mundo. Y es muy triste esa situación. Pero para los creyentes esto no es motivo de temor, sino de gozo. ¿Por qué? Porque ya viene el Señor. ¿Cómo puede ser esto? Los creyentes tenemos la esperanza de que Jesús viene pronto con nosotros. Nos va a sacar. Nos va a llevar con Él. Ahora, tú también puedes tener esta esperanza. Tal vez alguien me está escuchando y no es accidente. Eso no es accidente. Y tal vez vives en desesperanza. Tal vez estás deprimido o deprimida. Pues yo te quiero decir que vengas a los pies de Jesús. Que vengas a la esperanza de la humanidad. Que le des tu vida. Que le pidas perdón por tus pecados y le pidas que entre tu corazón y dile, Jesús, sálvame. Sálvame. Y el Señor lo hace, lo puede hacer. Pero tienes que ser sincero y sincera con Él. ¿Verdad? Y cuando Jesús es tu Salvador, entonces entras a la familia de Dios. Todas las promesas que son prometidas para los creyentes llegan a ser tuyas. Te imploro, si no lo has hecho, que invites a Jesús como tu Salvador. Si te apartaste de Él, regrésate. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero vuélvete al Señor. Si estás desanimado, encuentra tus esperanzas en el Señor. Lee la palabra de Dios. Acuérdate que tenemos grandes promesas que el Señor tiene para con nosotros. Vuélvete a Él. En conclusión, la verdadera unidad debe de ser basada en la verdad de la palabra de Dios. Vamos a orar, Padre, te damos gracias esta mañana, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra santa, Señor. Oramos por discernimiento, oramos por revelación en el Espíritu Santo, Señor,
para de veras vivir las vidas que tú quieres que vivamos. Llénanos más de tu amor, llénanos más de tu bondad y ayúdanos, Señor, a realizar cada vez más y más la esperanza que tenemos, en la bendita esperanza de que pronto vienes con nosotros. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua Mashiach. Antes que se me olvide, quisiera pedirles que por favor le hagan like ahí en su página. Eso causa que se comparta con más personas la palabra de Dios. Y inviten también amigos, si quieren que escuchen la palabra de Dios, invítenlos, compártanlos, háganle like y así nos ayudan para que la palabra de Dios se expanda hacia otros lugares. Bueno, Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos, tengan una semana gloriosa en el Espíritu Santo y Shabbat Shalom. Shabbat shalom.